Hola, buenos días. Bueno, después de las dos primeras ponencias, voy a presentar una ponencia relativa a las actividades que AENOR está haciendo en los temas de exportación. Perdón un momento, ¿me dan mis papeles? Vamos a ver, antes de empezar, quería hacer varias consideraciones. Una, que realmente AENOR es una organización que ustedes conocen, creo, y que durante una serie de años ha estado fuera de lo que se podría llamar los servicios técnicos de exportación, porque realmente la exportación, la parte técnica de la exportación se ha centrado en lo que era, digamos, inspección de las mercancías, y hablo en el campo técnico, no hablo en el campo de la logística, de los transitarios, o en el campo, digamos, bancario, de créditos, etcétera. Como decía, se ha centrado en la visión de la mercancía, en la inspección de la mercancía. AENOR, como saben ustedes, está en el campo de la normalización y en el campo de la certificación. Yo creo que el panorama desde este punto de vista ha cambiado. Ha cambiado primero porque cada vez más y más las normas internacionales se están utilizando. Hace 20 años la unificación de las normas era mínima. Hoy día prácticamente todos los países están utilizando normas ISO. Ahora, cuando se estaba hablando aquí del tema de la seguridad de la cadena de suministros, pues en el año 2001 tuvieron lugar el tema del atentado de las Torres Gemelas. Entonces, en Estados Unidos se impulsó la creación de una norma, que es la norma ISO 28001, para digamos, dar seguridad a la cadena de suministro. Pero eso no solamente queda ahí, sino que las figuras del CTPAT americano o del operador económico autorizado europeo, que además ya son equivalentes y reconocibles entre sí, se basan en los requisitos, en parte, una parte de ella, la parte de gestión, se basa en los requisitos de la norma ISO 28000, y además, como saben ustedes, eso supone que la facilitación de los trámites aduaneros para la entrada y salida de mercancías en distintos países. En el tema de operador económico autorizado con distintos nombres, no solamente están Estados Unidos y Europa, sino que ya se está implantando en otros países de Iberoamérica y también pues en países del Lejano Oriente como Japón o como Corea. Con esto lo que le quería remachar era que realmente la normalización se ha convertido en un elemento, digamos, ya importante y de referencia dentro del comercio mundial. De hecho, la Organización Mundial de Comercio, que en principio el tema de la normalización pues no lo había sentido en absoluto, desde el año 2005 viene recomendando la utilización de normas públicas para facilitar el comercio. ¿Con qué motivo? Con el motivo de no o de eliminar en lo posible las barreras técnicas. Es decir, los países suprimen las barreras arancelarias, pero entonces dice que por motivos de seguridad de sus consumidores hay que cumplir determinadas normas. Y entonces lo que hacen es poner normas específicas suyas. Con lo cual lo que están haciendo es poner una barrera de entrada al comercio. Pongo, por ejemplo, un caso que nos sucedió hace relativamente poco con el tema del tallaje de las prendas de vestir. Mira qué cosa más tonta. S, M, L, XL, etcétera. Bueno, pues hay países que dicen que no, que ese tallaje no les vale, que hay que poner un determinado tallaje distinto. Evidentemente, para entidades, para organizaciones, para empresas como H&M o Inditex, que fabrican a nivel mundial, tener que poner un tallaje en una etiqueta según el país a donde vaya el producto, pues es realmente un problema grande. Bueno, pues si lo que están aceptando y lo que están haciendo cada vez más países es aplicar normativa de carácter mundial, normativa ISO, pues evidentemente esto se facilita. Y por eso digo que así lo ha reconocido la Organización Mundial del Comercio. Pero es que en el tema de la certificación,
En el tema de evaluación de la conformidad, pues podríamos hablar de lo mismo. Es decir, hemos pasado de que realmente lo que quiere un comprador de un vendedor es una inspección específica de la mercancía, en determinados casos ya no se exige, por lo menos no se exige solo la inspección, sino se exige también la certificación. Es decir, yo quiero saber algo más, no quiero saber únicamente que la mercancía es buena, quiero saber algo más de la compañía. Y si esa compañía tiene un certificado, pues evidentemente un certificado de acuerdo con una norma de carácter mundial, pues da confianza. Entonces, yo diría que estas dos palabras, conocimiento compartido, como son las normas, y la confianza en los mercados, son lo que realmente nos ha llevado a AENOR a entrar en este campo de del movimiento de mercancías a nivel mundial. AENOR ahora mismo tiene una área internacional donde tenemos 13 compañías en 13 países distintos, fundamentalmente en Iberoamérica, lógicamente, pero en realidad estamos trabajando también, como casi todo el mundo, a través de colaboraciones o agencias hasta en 74 países. Con lo cual, eso nos da posibilidades de hacer inspección en muchos lugares del mundo. Como les decía, el tema de la certificación, pues hoy día se ha convertido en algo necesario para presentarse en el mercado. Porque además hay otra cosa importante, que no solamente hay que cumplir con los requisitos que se puedan exigir en un país de forma obligatoria, sino que hay que cumplir con los requisitos del mercado. Es decir, de nada sirve tener una mercancía en determinado país si allí realmente no la voy a vender, porque no da confianza esa mercancía en el mercado, ¿no? En base a eso, las certificaciones son muy interesantes. De hecho, se están consiguiendo contratos cada vez más las compañías españolas fuera, pero lo primero que hacen las licitaciones es exigir certificaciones. Pongo un ejemplo que conocemos bien en AENOR, que es el tema del consorcio Aramein del tren de alta velocidad en Arabia Saudí. Bueno, lo primero que le exigieron al consorcio fue certificación ISO 9000, ISO 14000, OSAS, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso da confianza, es una tarjeta de presentación. Vamos a ver. Bien, lo que sí es cierto es que hoy día nosotros eso lo estamos viendo porque muchas de las compañías que son clientes nuestros en temas de certificación, en temas de normalización, hoy ya se están lanzando a exportar. De hecho, la iniciativa Exportar para Crecer lo que trata de favorecer esta situación, porque evidentemente hoy día nuestro mercado pues tiene un crecimiento muy relativo. Yo diría que en ocasiones no es siquiera crecimiento, es decrecimiento. Es decir, el consumo interno en España ha bajado y estamos manteniendo pues la situación gracias al incremento de las exportaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues las distintas empresas, pues dependiendo de su tamaño, pues las hay que se van fuera y no tienen ningún problema, las hay que se van fuera, invierten fuera, pues con algún problema más. Para eso tenemos, por ejemplo, dentro de la Alianza de Exportar para Crecer, a una entidad como Cofides, que es la que proporciona créditos para inversiones fuera. Otras están dentro del concepto de alianza, es decir, se alían con otras empresas y pueden exportar y pueden ir fuera, y otras pues están exportando. Lo que sí es cierto es que hoy día para exportar hace falta un mínimo de calidad, y además hace falta un mínimo de calidad demostrable, que lógicamente tiene relación con el precio que yo quiero vender. Y en ocasiones, pues realmente distintos países, la calidad que existe en el origen se aprecia incluso más. Nosotros que trabajamos con Inditex, con Zara, pues resulta que la ropa de Zara, que aquí vale 3, se vende no sé, en Brasil, o se vende en Perú, o se vende en Nueva York por 9 o por 10. Es decir, la calidad de diseño
y no sé si la calidad del tejido, porque todo el mundo dice que el tejido de Zara no es muy allá, pero el caso es que el precio por el que están vendiendo en fuera es bastante mayor que el que están vendiendo aquí, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos a considerar para exportar? Pues ya ven ustedes ahí que hay montones. Aquí se han tratado los de financiación, cobro, logística, hay legal, hay temas de seguros, hay temas de seguridad, hay temas de aduana y hay temas técnicos, reglamentarios y contractuales. Bueno, yo no voy a hablar solamente de los reglamentarios, sino también de los contractuales, porque, como decía, hoy día en muchos países ya no hay obligación de cumplir con reglamentación para determinados productos, para otros sí. Antes se ha hablado aquí del tema fitosanitario, pues todo lo que tiene que ver con los alimentos o todo lo que tiene que ver con temas, elementos en contacto con la piel, como puedan ser, por ejemplo, los cosméticos, por supuesto los medicamentos, por ejemplo, los productos sanitarios, todos esos normalmente tienen alguna reglamentación a cumplir. Muchas veces incluso, como en los países de destino no hay reglamentación, lo que exigen es que se cumplan con las directivas europeas o bien con los reglamentos europeos en el caso de productos de alimentación. Pero aún así, normalmente los compradores exigen el cumplimiento de unos determinados requisitos adicionales. Por tanto, ya digo, no solamente de temas reglamentarios obligatorios, sino también de temas contractuales. Lo primero que desde el punto de vista técnico nosotros recomendamos es, bueno, a la hora de exportar y pensando en la parte de cumplimiento de requisitos, pues hay una serie de cuestiones que hay que plantearse. Primero, ¿hay legislación de carácter obligatorio en el país sin la cual el producto no pasa por aduana? ¿Necesita un marcado CD o de otro tipo? Hay países, por ejemplo, como los países del Golfo Pérsico, de la Confederación del Golfo, que exigen un determinado marcado, es decir, su marcado. Hay países como los de la Unión Aduanera que exigen su marcado. Y además son países que, en muchos casos, las empresas españolas de determinados productos, que ya Europa lo tienen muy conocido y donde ya realmente el crecimiento del negocio es difícil, están buscando nuevos mercados. Digo, por ejemplo, en el caso de Rusia o, por ejemplo, en el caso de los países del Golfo Pérsico, ¿no? De hecho, muchísimas veces se está exportando de aquella manera. Ahora mismo hay una prohibición prácticamente total para exportar carne, pescado y leche a la Unión Aduanera, es decir, a Rusia, Kazajstán y Bielorrusia, que son los tres países que hoy por hoy son Unión Aduanera. Pero tengan en cuenta que hace un año había, me parece que eran 185 establecimientos que estaban exportando carne a Rusia. A los rusos les dio por venir aquí para hacer una inspección, una auditoría, para ver cuántos establecimientos cumplían realmente con lo legislado por la Unión Aduanera. Y de los 180 y tantos, como les digo, únicamente dejaron en pie a 11. Entonces, de esos establecimientos había una serie de ellos que tenían una parte de su producción importante de exportación a Rusia. El que tenía un 2%, pues bueno, puede recuperar. El que tenía un 40% lo tiene peor. Bueno, pues desde entonces la Asociación Nacional de Industrias Cárnicas está detrás de que los rusos levanten la prohibición y autoricen a más establecimientos, y lo último ha sido que en el mes de diciembre, que había 28 establecimientos preparados, o así creían, muy preparados para superar la auditoría, vinieron los rusos y autorizaron a 0 establecimientos. Es decir, ninguno de los 28 seguía cumpliendo o cumplía con los temas. Es decir, el tema de los requisitos que yo tengo que cumplir para exportar, es necesario hacer ese planteamiento, ¿no? Tener conocimiento de las normas que se exigen y, por tanto, ver si realmente cumplo. Como decía, hay temas de exportación que solamente se basan en la inspección, pero hay temas de exportación, como el caso que les estoy contando, que es que el establecimiento tiene que cumplir con una serie de requisitos que se exigen para asegurar que efectivamente lo que se envía es correcto.
Evidentemente también hay una cuestión económica, es decir, una certificación de una instalación hace que la inspección después de la mercancía pueda ser menor, por lo menos desde el punto de vista digamos, obligatorio. Otra cosa ya es el cliente que puede poner los requisitos contractuales que él quiera, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un servicio de asesoría sobre normas técnicas que lo que a petición de nuestros clientes lo que podemos hacer es, primero, para un determinado país, identificar qué normas técnicas de carácter voluntario, pero también reglamentación de carácter obligatorio, hay que cumplir, tienen que cumplir determinados productos en ese país. Hombre, a veces nos encontramos con un problema, que es el problema de traducción. Siguiendo con el ejemplo que decía ruso, pues hay unas normas que están traducidas al inglés y hay otras que están en ruso. Entonces, bueno, aunque te metas en la página web, si no sabes ruso, pues lo tienes difícil, ¿no? Interpretación de esos documentos normativos, que a veces tampoco es una cosa inmediata. Evidentemente hacemos dentro de ese servicios estudios técnicos sobre normas y legislación aplicables. Pues, por ejemplo, hemos tenido casos de grandes empresas, retailers que están aquí en España, están vendiendo y están comprando productos en todas partes del mundo. Entonces quieren saber qué tienen que cumplir esos productos que vienen de esos determinados países para poder entrar en la Unión Europea. Como son productos de muy distinta categoría, de muy distintas clases, pues obviamente hay que hacer un análisis digamos completo, y un análisis a veces un poco farragoso, pero para saber cada uno de esos productos qué tienen que llevar, ¿no? Entonces, normalmente esto va más dirigido a pymes, tanto a empresas exportadoras o importadoras. Pues funciona así, es decir, que lógicamente una petición y a partir de ahí, pues lo normal, una valoración técnica y económica, a veces es un tema bastante complicado. Por ejemplo, el tema chino. Pues resulta que el tema chino, no hay normativa china en la web que haya seguridad de que es digamos, actualizada. Hay, por ejemplo, una página web, digamos, de requisitos entre la Unión Europea y la República Popular China de requisitos técnicos para determinados productos para exportar a China. Pero lo que no hay seguridad es que esa página esté actualizada. Con lo cual, si alguien se fía de la página, hace lo que dice en la página, cumple con esos requisitos, pues puede que cuando llegue la mercancía allí se la tengan parada en la aduana. Y antes ha dicho alguno de vosotros, como es natural, que lo peor que puede pasar es que la mercancía esté en una aduana parada. Porque eso es dinero, dinero y dinero. Y evidentemente el comprador que espera recibir la mercancía tiene también un perjuicio, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que todo este montaje es porque alguien en un lugar del mundo y en un momento dado necesita una mercancía. Y a lo mejor dentro de 15 días no le vale. Pongo el ejemplo de Inditex. Inditex todo lo que exporta lo hace por avión. Y entonces su sistema logístico, que funciona muy bien, aunque a mí me parece complicadísimo, pero lo hacen fenomenal. Es decir, todo pasa por el centro que hay en Arteixo, en La Coruña. Tienen un sistema logístico allí que tiene 900 personas. Entonces, todo pasa por ahí y luego todo se embarca desde aquí a las distintas partes del mundo. 2 veces por semana, 3 veces por semana, y por avión mandan 1, 2, 3 palés, lo que sea. Y además con los pedidos que envía cada tienda que necesitan para esa semana. O sea, la cosa es increíble. Bueno, pues evidentemente ellos no pueden tener el palé parado en la aduana 3 semanas, porque lo necesitan para aprovisionar la tienda, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar muy, muy, muy bien, digamos, coordinado. Y además, con un tema que también es muy importante y que a nosotros nos afecta, y que tenemos que mirar bien, porque hay problemas ahí, y es la coincidencia entre el bill of lading y la factura. Porque en la aduana no miran el total, van mirando todo. Y hace poco, precisamente, a un cliente nuestro le detuvieron en la aduana y le echaron para atrás porque en un documento ponía que había 2.500 pares de zapatos y en el otro ponía que había 2.501. Y entonces denuncia por intento de fraude. Total, que no le dejaron pasar la mercancía y la tuvieron que retirar.
Bien, como les decía, el tema de la inspección, centrándonos ahí, pues evidentemente hay requisitos obligatorios, y ya digo que eso es lo fundamental inicialmente, es decir, que tengo o que tienen que cumplir un determinado producto para entrar en un determinado país, porque si no cumple, la aduana no lo deja pasar. Eso está claro. Y evidentemente después hay los que son voluntarios, pero que en realidad no son voluntarios, porque al final cuando yo hago un contrato con un comprador, ese contrato me obliga a cumplir, se hace obligatorio. Y entonces tenemos dos temas, que son los créditos documentarios, que se utilizan en algunas ocasiones, y el contrato entre partes, que normalmente, lógicamente, siempre se utiliza, y donde realmente se ponen todos aquellos requisitos de cantidad, de integridad, de marcado, de limpieza, de identificación que quieren que quiere el comprador que le proporcione el vendedor. Eso también se complica muchas veces más, porque muchas veces el vendedor no es, por supuesto, el fabricante. El vendedor puede estar en España, el fabricante puede estar en la China y el receptor, el comprador, puede estar en Brasil. Pero el que está vendiendo es el que está aquí. Y tiene que coordinar todo su sistema y, por supuesto, tiene que coordinar la inspección. Y a nosotros nos pasa de hacer la inspección en una fábrica china, por ejemplo, de azulejos, que van para Brasil. Brasil está construyendo ahora cantidad de casas. Hay un programa de la administración de construcción de viviendas. Y entonces, como están a lo grande, porque Brasil es muy grande, pues resulta que están importando muchos azulejos de China. Pero fábricas en España, perdón, marcas españolas que tienen fábrica en China. Entonces, se vende aquí. Se fabrica en China y el que fabrica es un chino, por mucho que la marca sea española, fabrica un chino, y además que habla chino, no habla otra cosa. Y la fábrica está allí por donde Cristo dio las tres voces. Quiero decir que ahora hay una tendencia, también que está pasando en China, de que antes los establecimientos todos de la costa eran los baratos, pero ya los precios han subido. Entonces hay un segundo frente que está un poco por el interior, que también fabrican, y fabrican a precios más baratos. Muchos de los compradores están yendo a buscar suministradores en esa zona. El tema se complica, porque si la parte de la costa, digamos, está ya más internacionalizada, mucha de la parte del interior está todavía por internacionalizarse, y por supuesto el tema del idioma pues puede ser un tema complejo, ¿no? Sobre todo porque después los documentos que se hacen como mínimo tendrán que estar en inglés, y muchas veces, como también se ha dicho, el documento no vale en inglés. En Iberoamérica, en muchos países te dicen que el documento tiene que estar en español. Y si no viene en español, pero vamos, tiene que poner, además, no puede poner made in tal, tiene que poner fabricado en tal. Con lo cual, eso es también una cosa compleja. Pues yo digo que el idioma también se está convirtiendo muchas veces en un tema... Bueno, no me voy a extender sobre el tema de la inspección obligatoria. Nosotros, dentro de la página web, tenemos una serie de informaciones en donde, bueno, pues ponemos los requisitos o los posibles requisitos que hay en determinados países donde estamos trabajando. Es una información, digamos, dinámica, que estamos tratando de completar y actualizar continuamente. La verdad es que no nos da tiempo y siempre vamos con retraso, pero bueno, ahí hay información. Entonces, aquí está el caso, pongo, del caso de Ecuador. Ecuador es un país que está en crecimiento, es un país pequeño, pero que hay muchas empresas españolas que están exportando allí. Entonces, ahí hay un sistema absolutamente de control de la administración. Tienen una lista de productos sometidos a inspección, para los cuales hay reglamentos específicos de la administración de carácter obligatorio que tienes que cumplirlos, y están dando muchos problemas. Antes hemos comentado aquí el tema de las fechas. Pues, por ejemplo, el tema de las fechas de las inspecciones es un tema que nos está causando mil problemas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, vamos a ver, usted tiene que traer un certificado del lote. ¿Del lote de qué? No, del lote de
envío. Decimos, vamos a ver, del lote de envío es imposible, porque el lote de envío tendría usted que estar haciendo certificados pues por cada 3 minutos, porque yo no sé dónde va a ir la mercancía que yo estoy fabricando. Bueno, entonces se aclara lote de fabricación. Vale, lote de fabricación. ¿Y qué entendemos por lote de fabricación? Cada uno entendemos una cosa distinta. Al final llegamos a la conclusión de que vale con un lote de fabricación que por fechas cubra el envío que se está haciendo. Es decir, si yo presento un documento que es del año 12, un certificado de un lote de fabricación del año 12, y esa producción que se envía es también del año 12, me vale. Y si no, no me vale. Pero si las producciones son muy largas, y que pueden serlo, en temas, pues por ejemplo, estamos hablando de baldosas cerámicas, pues puede haber producciones que son absolutamente iguales durante mucho tiempo. No se cambia nada y por lo tanto el lote sigue siendo el mismo. Pues tienes problemas. Entonces, ya digo que con todas estas cuestiones de los reglamentos, pues hay que examinarlos bien para saber qué quieren. Por otra parte, ahora, como les decía, pues muchas de las disposiciones reglamentarias se están internacionalizando y están asumiendo la norma ISO, con lo cual está muy bien, porque cuando el fabricante se le dice que fabrique o que haga un análisis o que haga un ensayo según norma ISO, como el fabricante puede estar en la otra punta del mundo, lo entiende. Claro, cuando el fabricante le dice que haga un ensayo de acuerdo con el reglamento técnico ecuatoriano INEN 033, vamos, le entra la risa. Sobre todo, porque claro, si le va a vender el 50% de la producción a Ecuador, vale, pero si le está vendiendo el 0,5%, dice, pues no le vendo y listo, punto pelota, se acabó la cuestión. Es decir, el tema de que se vayan adoptando las normas está facilitando mucho, como decía, porque es un entendimiento común. Y entonces hoy día, como ya sabemos, pues el tema del transporte es un tema que por la modernización, abaratamiento, etcétera, pues da lugar a que, bueno, yo tenga ofertas y pueda comprar pues en cualquier parte del mundo. Y no digo solamente exportar. Evidentemente, hoy día todas las empresas, o la mayoría de las empresas de manufactura, compran y venden, exportan, pero también importan. No tienen por qué utilizar producto, digamos, en bruto para fabricar que esté en el país. Normalmente puede estar en el país o puede estar en otro sitio. Bueno, yo les pongo aquí un ejemplo de informe de lo que hacemos en Ecuador. Entonces lo más importante es decir, oiga, yo estoy haciendo esto ¿de acuerdo con qué? Pues ponemos ahí la reglamentación que estoy utilizando. Crédito documentario. Bueno, normalmente el crédito documentario desde el punto de vista de la inspección, normalmente es el acuerdo entre las dos partes que citan dentro de los documentos cuál es la entidad, digamos, que es fiable para las dos partes para hacer la inspección. Nosotros hemos trabajado mucho para Argelia, para el Banco Nacional de Argel, que era el que decidía estos temas en Argelia, pues nos tenía a nosotros y al Buró, los dos únicos que podíamos estar dentro del tema de crédito documentario. Entonces, las inspecciones hay que hacerlas de acuerdo, porque ya que se ha hablado de lo que se dice en el acuerdo entre ambas partes, porque evidentemente no se puede exigir, o por lo menos hay que llegar a un acuerdo, porque las dos partes tienen que estar seguras de que pueden cumplir, sobre todo el vendedor, con lo que se está exigiendo. Pero después eso se tiene que comprobar por alguien. Alguien tiene que decir, alguien independiente, que es la entidad de inspección, la que dice, oiga, pues he comprobado todo, esto es correcto y por tanto la mercancía ha salido en tiempo y forma. Vale, pues con eso ya se puede proceder al pago, ¿no? Bueno, pues en este caso, pues normalmente, ¿qué estamos haciendo? Pues no solamente estamos, como en el caso anterior, comprobando requisitos técnicos, sino que estamos comprobando, que es lo habitual, pues requisitos técnicos, que la documentación técnica, por ejemplo, análisis de laboratorio, siempre o casi siempre se exige. Y además, laboratorios que estén acreditados en el país de origen. Eso también es un problema, porque muchas veces para determinados productos no hay laboratorio acreditado de acuerdo con la 17.025. Esto también, claro, todo tiene su parte buena y su parte mala. Ahora se ha puesto a la moda de que el laboratorio acreditado, según
la ISO casco 17025. Bueno, pues es que una red de laboratorios acreditados potente hay en muy pocos países. En muy pocos países. Entonces, claro, cuando te exigen eso, ¿qué haces? Bueno, pues ahí hacemos toda clase de cosas. Como, por ejemplo, nosotros auditar el laboratorio que lo está haciendo de acuerdo con la 17025 y bajo nuestra responsabilidad decir que ese laboratorio cumple con la norma, aunque no está acreditado, porque en ese país no hay un organismo que acredite a ese tipo de laboratorio y para ese producto. Pero ya digo, ensayos de laboratorio. Obviamente estamos comprobando la correspondencia, digamos, documental con la mercancía, es decir, toda la indicación. Estamos comprobando la identificación de la mercancía y del embalaje. Estamos comprobando, por supuesto, la cantidad. Estamos comprobando que el embalaje es correcto, por ejemplo, la containerización. Hay casos en que las condiciones del container, pues, digamos, no son críticas, pero hay otros casos, por ejemplo, el transporte de alimentos, que sí que son críticas. Y ya no digo cuando hay cadena de frío, más críticas todavía. Entonces estamos comprobando la carga, es decir, cómo se está cargando el buque. Si se está cargando, evidentemente muchas veces tenemos que comprobar en transportes a granel, tenemos que comprobar la carga por cálculo de acuerdo con los calados del buque y el trimado y todas estas cuestiones, que es la única forma de comprobarlo, es decir, que realmente lo que se ha cargado es lo que se pide. Es decir, todo eso no lo pueden pedir. Pero en definitiva, en nuestra misión yo entiendo, y se entiende que es que las partes tengan seguridad desde el punto de vista del embarque, que lo que se pide es lo que ha salido del puerto. Por lo menos lo que se ha cargado en el buque, mejor dicho. Y esto tiene una trascendencia importante, aparte de la confianza que pueda dar que lo haga una entidad independiente a la hora de reclamos, a la hora de seguros, a la hora de esto llegó, antes comentaba Víctor, pues oiga, es que la mercancía me ha llegado mojada. Bueno, oiga, yo lo que sí he dicho es que la mercancía se cargó adecuadamente, de que estaba íntegramente, físicamente, estaba íntegra, no había problemas, la carga se hizo correctamente y yo de esto doy fe. ¿Se hace muchas veces? Pues depende del valor de la carga. Evidentemente, si la carga vale mucho, sí, si la carga no vale, no. Entre otras cosas, porque para ver si la carga es grande, pues para ver todo eso tiene que haber una persona allí por varios días. Entonces, a lo mejor al que paga el tema, que unas veces puede ser el comprador, porque no se fía, y otra el vendedor, como un elemento adicional, digamos, para ganarse el mercado, pues tiene que pagar más y no le apetece. Bueno, pues eso lo que él contrate. Por eso digo que el tema de las que nosotros vemos está o debe estar, y así lo queremos siempre, muy bien reflejado en los temas contractuales, porque otro de los problemas que tenemos a veces es que se quiere por parte de la empresa que nos contrata, que ya digo que puede estar a miles de kilómetros donde estamos haciendo la inspección, que hagamos cosas que no nos hemos comprometido a hacer. Y tenemos reclamaciones por eso. Es decir, nos han llegado reclamaciones, oiga, es que aquí la carga que me ha llegado no es la que hay menos cantidad de la que había pedido. Y es que usted no me ha contratado más que para inspeccionar la calidad de la carga. Es decir, que la carga, los requisitos técnicos los cumplía, pero no me ha contratado usted para comprobar que lo que le llega en cantidad es lo que usted pidió, pero incluso más. A veces las inspecciones las hacemos en la fábrica y lo único que nos dicen, esto es lo que hay que cargar. Vemos que la identificación es la correcta, tomamos las muestras, vemos que corresponden y decimos, vale. Pero después, claro, de esa fábrica, eso se monta en un camión, luego a lo mejor se lleva a un centro de distribución, allí se deja, luego se coge, etcétera, etcétera. Y a veces la carga que llega no es esa. Reclamación. Es que la carga que me ha llegado no es... Usted no me ha contratado para eso. Si usted quiere que yo asegure la identificación de la carga, pues me contrata para eso y yo inspecciono la carga y digo que efectivamente en el container tal, que tenía estas condiciones, ha entrado lo que tenía que entrar, ¿no? Bien, normalmente cuando hacemos este
esta inspección, pues lo que nos fiamos, o sea, lo que seguimos en cuanto a exigencias es lo que se dice en los documentos del crédito documentario y es lo que consignamos. Y cuando es entre partes, pues ya digo que eso depende del contrato que se tenga entre esas partes y el contrato que nos pidan a nosotros. Evidentemente, pues es claro que cuando nos piden que inspeccionemos la cantidad de la carga, pues esas cuestiones normalmente, bueno, siempre están en el contrato entre las partes. Bueno, aquí ven, por ejemplo, pues un caso en que estamos inspeccionando desde el producto que son vendas que compra un importador español en la China, no solamente la venda, sino cómo viene el primer embalaje, cómo vienen las cajas, cómo vienen marcados los contenedores, cuál es el grado de limpieza de los contenedores, cómo se están cargando, y entonces, bueno, pues hacen fotos de todo esto y, obviamente, una cosa muy importante, el sellado del contenedor. Es decir, se pone un sello para que cuando llegue a destino se vea que realmente no ha habido una manipulación, o sea, se ha abierto el contenedor y se ha manipulado aquello. En definitiva, dentro de todo lo que es el tema del movimiento de mercancías, pues nosotros estamos en toda la cadena de valor, es decir, desde selección previa de proveedores, que nos la piden, por ejemplo, pues alguien quiere comprar de repente, le han dicho que en la India se puede encontrar no sé qué, pero hoy día evidentemente es muy fácil meterse en internet con una dirección y ver, pero eso no te dice nada, porque a veces lo que hay ahí no es nada, es falso. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hacemos es decir, bueno, ¿qué es lo que usted quiere y en qué grado lo quiere? Bueno, pues hacemos una selección previa de proveedores y decimos, pues mire, en tales sitios de este país puede usted encontrar estos proveedores. Eso pasando por el hecho de que, bueno, pues yo quiero además que usted haga una evaluación, digamos, técnica, de capacidad y de calidad del proveedor, y a veces temas pues que son hoy día importantes, como por ejemplo pues el tema medioambiental o el tema de responsabilidad social. Es decir, no quiero comprar a alguien que esté, pues no sé, trabajo infantil o cosas de este estilo, ¿no? Evidentemente, otra cosa que hacemos cuando lo que se está comprando no es un producto, digamos, de catálogo, sino que se está comprando algo específico. Por ejemplo, pues alguien, como nos ha pasado, que quiere comprar ejes no sé dónde, de acuerdo con un eje de maquinaria con una especificación propia. Entonces lo que quiere saber es si eso se lo van a fabricar bien. Bueno, pues nosotros hacemos una inspección previa al inicio de la producción, también durante la producción, incluso la inspección final, lógicamente, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con inspección previa al envío, la carga, el precintado, la resolución de incidencias, que esto es fundamental. Es decir, tenemos, y hay casos en que llega la mercancía a destino y algo pasa, hay algún problema. Entonces, lógicamente, el que nos contrata nos pide que resolvamos el problema, siempre y cuando sea de alcance técnico. Es decir, que si no es de alcance técnico, yo no me voy a meter en que si, oiga, no funciona el crédito o la bill of lading, no, eso no es cuestión mía. Pero sí que, lógicamente, dentro de lo que nosotros estamos haciendo es resolución de incidencias de carácter técnico con las aduanas, para liberar la mercancía cuanto antes. Y evidentemente inspección en destino. La inspección en destino nosotros normalmente no la recomendamos, porque como también se ha comentado, si la mercancía está en destino a 14.000 kilómetros del origen, por mucho que esa mercancía descubramos que es mala, seguimos teniendo un problema. ¿Qué se hace con eso? El comprador está desabastecido, hay un problema de retención en la aduana, hay un problema de almacenamiento temporal de la mercancía, de retirada de la mercancía o su destrucción pagándola por parte del propietario, etcétera, etcétera. Pero a veces es obligatorio hacerlo así. Por ejemplo, hay países donde dicen, no, esta inspección hay que hacerla en destino. Y entonces, como hay que hacer la inspección en destino, pues hace la inspección en destino, es decir, cuando llega la mercancía. Y si está mal, pues problema. Entonces, en estos casos, cuando hay inspección en destino, todavía es más crítico que todo vaya niquelado.
Es decir, que no haya posibilidad de fallo, porque si hay posibilidad de fallo en el origen, se puede remediar. Hombre, normalmente usted no tiene la mercancía 5 minutos antes de que salga el buque. La mercancía está preparada hace tiempo antes, con lo cual siempre puede dar lugar o puede haber tiempo para resolver el problema. Cuando está en destino, realmente no lo hay. Bien. Como les decía, en el caso de la inspección en origen, o inspección preembarque, ¿no?, el pre-shipment, nosotros tenemos esta forma de trabajar y normalmente lo que estamos pidiendo es la situación del fabricante, el nombre del fabricante, la dirección, el packing list, la factura, la marca comercial, la descripción, el etiquetado, la relación de ensayos que se piden, la referencia al modelo, el país de origen y la cantidad que se ha pedido. Esto es lo normal. ¿Está siempre? Pues muchas veces no está. En otros casos, pues por ejemplo, en la casa de la Unión Aduanera, que estamos trabajando ahora, pues yo diría que bastante para ellos. Pues realmente es un tema completamente distinto. Primero, porque es reglamentario. Por otra parte, tienen una serie de requisitos, que yo diría 2 de ellos importantes. Uno, que tiene que haber un representante legal del exportador en Rusia, para que si hay algún problema le echen mano el de allí. Eso por un lado. Y por otro lado, que en muchos casos hay que hacer ensayos en los laboratorios rusos. Hay algunos productos que, dependiendo de dónde se hayan hecho los ensayos, los admiten fuera de Rusia, pero en muchos otros productos exigen que se hagan ensayos en laboratorios rusos. Evidentemente, toda la información comercial, etcétera, etcétera, que hay que enviar antes de exportar para que la autoricen, tiene que estar en ruso. Que bueno, es una dificultad, yo diría, menor, porque bueno, siempre se encuentra alguien que te lo traduzca y te lo haga correctamente, ¿no? ¿Qué incidencias nos estamos encontrando, pues, más comunes? Pues, como digo, desconocimiento de la norma de aplicación e incluso si hay que aplicar alguna norma. Decía antes Víctor, y a nosotros nos ha pasado varios casos curiosos, pues un camión lleno de terneros con destino a Argelia que iba a embarcar en el puerto de Alicante, y cuando el hombre está pues por Albacete se entera que hay que inspeccionar aquello, a los animales en vivo, y entonces que se lo inspeccionemos. Entonces cuando llegan allí dice la aduana que ni de broma, que dónde van a meter aquello, que no. Entonces para hacer eso nos las vimos y las lo deseamos. Pero también un señor que está exportando pinturas a no sé dónde, y cuando el barco está en mitad del mar se entera de que efectivamente hay que hacer análisis de la mercancía que lleva el buque, y que me soluciona el problema. Mire usted, no puedo solucionar ningún problema. ¿Qué quiere? Que coja, no sé, helicóptero, me vaya allí, saque una muestra, me la traiga. Es imposible. O sea, cuando usted llegue a destino ya veremos lo que podemos hacer. Es decir, conocer si se exige de forma obligatoria algún tipo de cumplimiento de requisitos, algún documento, y evidentemente cuál es, ¿no? Por ejemplo, otro tema que tenemos problemas son los cambios de normativa, porque como les decía, asomamos a la web, oye, esto es lo que hay que hacer, ¿vale? Y resulta que esa web no está actualizada. Y entonces, bueno, pues vaya usted a reclamar al gobierno de turno. Les da igual, no hacen ni caso. Otros de los temas que tenemos es cuando el tío está muy lejos, por ejemplo, contactar con el fabricante, el tema chino. No hay manera. O sea, por ejemplo, envíos de mercancías sin certificado. Esto, pues hay muchos países que, aunque estén reglamentados, la mercancía de carácter comercial para una feria, para tal, no tiene necesidad de cumplir ningún requisito. Bueno, pues entonces también hay empresas que es que, no sé, quieren protegerse contra lo que nos dicen, no, yo lo quiero certificarlo porque es que no sé, no, mire usted que esto no necesita ningún tipo de certificación. Si usted declara la mercancía como mercancía comercial por una feria, lo dejan pasar por la aduana. El tema de la falta de documentación, nos pasa mucho el material que no está preparado para el embarque. Es decir, todo el tema documental y el tema físico de la mercancía debían correr paralelamente. Pero entonces te avisan, mandas a no sé quién allí donde
ya digo, Cristo dio las tres voces, y resulta que cuando vas a ver la mercancía, pues toda la mercancía no está preparada. Y entonces, claro, nosotros el ensayo de la mercancía los hacemos por muestreos, porque es obligatorio coger unas muestras y tal. Claro, dependiendo del tamaño de la mercancía, las muestras son más o las muestras son menos. Si además el inspector, como nos pasa, es chino, el tío tiene unas instrucciones absolutamente que le decimos no se mueva ni un milímetro de ahí, porque como se mueva la hemos chenchado. Entonces, bueno, pues entonces el tío, como ve que pasa aquello, dice yo no hago nada. Entonces vuelta. Entonces le reclamamos al fabricante que hemos hecho una visita, que hemos hecho 250 kilómetros de recorrido y hemos perdido un día, y que nos pague. Dice que no paga porque, claro, no es culpa suya. En fin, problemas de este tipo. El marcado de origen, la identificación. Muchas veces hay dificultad para acceder a las instalaciones. Otra cosa que nos sucede es que le dicen al inspector, oiga, vengo a inspeccionar tal cosa. Y dice, bueno, pues estas cosas están allí, cójalas usted. ¿Cómo voy a coger yo? Está en un almacén al 5.º nivel. No le hacen caso. Como decía antes, falta de ensayos de laboratorio, el laboratorio no está acreditado. Otras veces resulta que la carga proviene de varias fábricas y no nos lo dicen. Donde dicen fábrica de tal sitio tal, y cuando llegamos ahí te dicen que no, que es que de allí se prepara el 50% y el otro 50% se hace en una fábrica que está a 600 kilómetros. A veces incluso los puertos de salida son distintos, con lo cual los embarques son distintos, con lo cual toda la documentación es distinta, y por tanto no vale una certificación de la inspección, hace falta dos, una por cada uno de los envíos. Problemas de idioma muchísimas veces. Mala comunicación entre el proveedor y el fabricante, pues también. Y entonces muchas veces nos piden a nosotros que hagamos de intermediarios, cosa que nos negamos, lógicamente. Mala utilización del mercado C. O sea, eso es un tema que pasa día sí, día también. Entre otras cosas, porque en muchos casos no se hace nada de lo que dice la directiva y simplemente el fabricante se limita a poner el marcado C, con lo cual hay que explicarle que aquello no vale. Y yo creo que lo entiende, pero te dice que no lo entiende. Bien, simplemente decirles que en esta página, en aenor.es, tienen ustedes bastante información, por si quieren consultarla. Y nada, pues nosotros lo que estamos haciendo es, en aquellos casos en que la reglamentación es de carácter obligatorio, es hacer acuerdos con los organismos, que normalmente son organismos parecidos al nuestro, para que nos reconozcan nuestras marcas y así poder facilitar el reconocimiento. Pues pongo por el caso, pues no sé, Argelia. Pues en Argelia pues hay que tener un reconocimiento de tu marca, porque si no, no dejan pasar la mercancía. O en el caso de Rusia, hay otros países pues que no, ¿verdad? Y con eso, pues nada, ya he terminado. Y si hay alguna pregunta, pues... Si queréis preguntar a cualquiera de nosotros algo o cualquier cuestión que queráis comentar. Luego sí quería deciros que el 14 de mayo va a haber una jornada SEPA sobre adeudos SEPA. Se hicieron el año pasado creo que 3 jornadas, pero bueno, un poco en previsión de que la moratoria en la fecha tope es hasta el 1 de agosto, pues se ha pensado hacer en mayo ya una jornada para aquellas empresas que queráis conocer más sobre este tema. Muchas de vosotras de las empresas ya estáis en tema de pagos SEPA al día y estáis más interesadas en los temas de adeudos. Entonces va a haber una jornada específica de adeudos SEPA. Y nada, agradecer si no tenéis preguntas, agradecer vuestra asistencia y nos vemos en la próxima jornada. ¿Queréis alguna cuestión? Luego tenéis una encuesta, ¿no? Que os habrán dado en la... que ya habéis relleno en la carpeta. Y luego lo de Ibercom, ¿quieres comentar también? Sí. Luego otro tema, otro apunte que me dejan es el tema de, este es más cercano, es el 10 de abril, la semana que viene, hay un encuentro empresarial en Ibercom, que es una empresa que ha buscado vías de financiación
en este caso directas al mercado alternativo bursátil, y es una experiencia que van a compartir con todos los que estéis interesados. El 10 de abril, encuentro empresarial en Ibercom. Vale, pues es que ricasco a todos,